nombre precioso de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote la gloria, dándote el honor, dándote la alabanza, dándote gracias, mi Dios amado, por tu palabra de poder, por tu palabra de victoria. Recibe la gloria, recibe el honor y la alabanza, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Puede sentarse en esta hora. Hablando el Señor Jesucristo, estaba hablando a los judíos que habían creído en Él, porque el creer en el Señor Jesucristo es la primera parte, pero de ahí nos toca empezar a conocer la palabra y caminar en ella. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué dice? Si vosotros permanecéis en ¿qué? En mi palabra. ¿Y cuántos creen que la palabra del Señor es bien fácil de aplicar? La palabra del Señor, hay unas partes que son fácil de aplicar, pero otras partes es complicado de aplicar, ¿sí o no? Como cuando la palabra del Señor dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale, y usted corriendo, va a ir a hacer un caldo, va a ir a hacerle todo y lo va a dar como bueno. He oído gente cristiana que aún pide venganza para sus enemigos. ¿Cuántos han escuchado? ¿Sí o no? El libro de Juan capítulo 8 versículo 31. Pero el Señor Jesucristo dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una de las cosas, amén, que se acercan los hijos del trueno y le dicen: Señor, no nos recibieron en aquella ciudad, pedimos que les mande fuego. ¿Querían qué? Acabar. Entonces el Señor Jesús le dice: ustedes no saben a qué espíritu están ¿qué? Sirviendo. Porque la palabra del Señor nos manda a nosotros. Primer mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y qué más dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el llevar la palabra del Señor es un reto fuerte, porque el enemigo va a hacer cualquier cosa para que tú quebrantes los mandamientos del Señor. Va a poner cualquier cosa enfrente para que usted venga y se desvíe de lo que Dios ha hablado, porque la palabra del Señor es fiel y es verdadera, y su palabra es lumbrera a nuestro camino, es esa lámpara a nuestros pies. Esa palabra poderosa es la que nos transforma, es la que nos llena, es la que nos hace crecer espiritualmente. La Biblia dice que por la palabra creceremos espiritualmente. La palabra del Señor dice que consumamos la leche espiritual no adulterada. Usted en la palabra del Señor va a encontrar absolutamente la esencia de todo lo que Dios quiere que sepamos. La palabra del Señor dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Váyase conmigo a Juan. Váyase conmigo al libro de Mateo, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 28 versículo 19. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Un discípulo es un estudiante, alguien que aprende, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a que guarden ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo es que el Señor Jesús está con nosotros todos los días? Cuando guardamos su palabra. Porque acuérdense que la palabra y el Señor van de la mano.
Cuando nosotros guardamos su palabra, estamos honrando a Dios. Y cuando honramos al rey, la Biblia dice que Dios honra a todo aquel que le honra. Alabado sea la gloria del Señor. Miren lo que dice la palabra. Regrésese conmigo al libro de Juan capítulo 8. En el versículo 32, el Señor Jesucristo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Oseas la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La escritura te va a salvar de cometer muchos errores, de cometer muchas cosas en contra del Señor. Y va a ser ese escudo. Váyase conmigo al libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. La palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Si queremos estar firmes, tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. El Señor Jesucristo dijo que guardáramos su palabra y seremos verdaderamente sus discípulos. Si hay algo que el enemigo no puede, amén, contrarrestar, en la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la Biblia dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo aquel que habita y camina en la verdad tiene la libertad de adorar, tiene la libertad de glorificar, tiene la libertad de moverse en el Espíritu. La Biblia dice que el que está en el Espíritu ninguna condenación tiene. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Número 1, ¿con qué? Con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. No solamente usted va a tener el conocimiento, pero lo va a aplicar a diario, porque cuando lo aplicas a diario, entonces la luz que hay dentro de ti está alumbrando, y toda tiniebla se disipa cuando nosotros aplicamos la palabra del Dios Todopoderoso. Jesucristo echó fuera a los demonios con la palabra. Mire lo que dice la palabra del Señor: calzado a los pies con el apresto del evangelio de la paz. Una de las cosas que Dios ha prometido, Él dice que todo el que piensa en Dios, su vida estará en completa paz. Entonces, si queremos tener paz todos los días de nuestra vida, tenemos que estar pensando ¿en quién? En Dios, en su palabra. La Biblia dice: sobre todo toma el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando habla de esos pensamientos que te quieren poner abajo, esos pensamientos que te quieren dar tristeza, esos pensamientos que quieren venir a estorbar su fe, la Biblia dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, para poder nosotros levantarnos y empezar a hacer esa luz en medio de cualquier circunstancia. Levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero que tu palabra penetre en mi alma, en mi vida y en todo mi ser. Que tu palabra haga rema en todos mis pensamientos. Porque cuando esa palabra está en nuestros pensamientos, nosotros somos más que vencedores. Nosotros podemos conquistar. Nosotros podemos ver cosas sobrenaturales en el Espíritu. La palabra del Señor nos habla: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si usted, entre más usted lee la Biblia, usted tiene más afilada la espada del Espíritu.
Pero si usted no lee la Biblia, va a tener muchas complicaciones cuando tenga pruebas, cuando tenga luchas. Porque lo que nos sostiene es la palabra del Señor. La oración y la palabra es una combinación de una bomba poderosa. Y si a usted le gusta ayunar, pues mucho más. Regrese conmigo al libro de Juan capítulo 8. La palabra del Señor dice: conoceréis la verdad. ¿Qué tantas cosas trajimos de nuestra vida antigua? ¿Qué tantos patrones están en nuestros pensamientos todavía? Porque hay gente que todavía las cosas del pasado le estancan o le hacen para atrás. Hay gente que las cosas del pasado lo ponen a llorar todavía, o la ponen a llorar todavía. Entonces la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios no quiere que vivamos, amén, en ninguna cárcel de ningún tipo. Porque hay cárceles físicas, pero hay cárceles espirituales. Hay gente que tiene enfermedades físicas, pero hay gente que tiene enfermedades espirituales. Y lo único que puede sanar el alma y el corazón es la palabra poderosa de Cristo Jesús. Esa palabra, aleluya, que viene y penetra y hace en nosotros que podamos ser esa luz poderosa. Dígale que está a la par suya: levántate en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Versículo, el Salmo 27, váyase conmigo al Salmo 27. La palabra del Señor dice: Jehová es mi luz. ¿Por qué la Biblia habla de que Jehová es nuestra luz? Porque a través de su palabra tenemos el conocimiento y el entendimiento cómo caminar a diario. Es por su palabra que nos retenemos de no hacer malas decisiones. Es por su palabra que nos frenamos. El viejo hombre, ¿verdad?, que quiere salir de repente, quiere bajarse de la cruz. ¿Cuántas veces usted se ha querido quitar de la cruz? Pero usted dice: tengo que seguir aquí, porque si viene Cristo, nos vamos con Él. Entonces la Biblia dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? En esa libertad es que nosotros nos movemos, en esa libertad es que nosotros caminamos. La palabra del Señor dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando usted conoce palabra de Dios, no importa lo que se levante contra su vida, usted sabe que toda tormenta tiene una fecha de entrada, pero tiene una fecha de salida. Todo lo que se levanta tiene una fecha de empiezo, pero tiene una fecha donde el Dios Todopoderoso termina, aleluya, con todo, y usted sale en victoria. Alabada sea la gloria del Señor. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios, aleluya, que la Biblia dice que sabe cuando la tormenta existe, pero también, aleluya, Él sabe cuando el pueblo le clama. Y la Biblia dice que cuando nosotros clamamos, óigame, Él responde con poder, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y ralaba Zaira. Por eso todo aquel que cree en la palabra es más que vencedor. Si hay algo que nos hace más que vencedores, es el conocimiento del Dios Todopoderoso. La Biblia habla que conoceremos la verdad y seremos verdaderamente libres. Miren lo que sigue diciendo el Salmo 27. En el versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. ¿Qué dice la Biblia? Yo estaré confiado. Quiere decir que la guerra no se va a acabar así. Pero en el conocimiento que tenemos de Dios, sabemos de que mientras la guerra está, porque algo Dios está haciendo dentro de nosotros. Algo se está formando, algo está pasando, algo está aconteciendo. Cuando la palabra del Señor dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá ¿qué? Mi corazón. Aunque contra mí se levante la guerra, yo estaré ¿qué? Confiado. La confianza que nosotros depositamos en Dios tiene que ser fuerte, tiene que ser grande.
No porque Dios, amén, no es grande, Dios es grande, pero porque nosotros con cualquier cosa nos desvanecemos. Necesitamos trabajar en esa confianza en el Señor. Necesitamos trabajar, amén, en nuestra alma, en nuestro corazón, para que nosotros podamos, amén, avanzar y crecer en el ámbito espiritual. Y no solamente crecer, pero nosotros poder afrontar cada cosa que sucede con las armas del Espíritu de Dios, porque las armas del Espíritu Santo son mucho mejor que cualquier cosa que pueda venir a nuestra alma, a nuestra vida. Alabada sea la gloria del Señor. Por eso es de que en el Señor usted y yo somos más que vencedores. La palabra del Señor nos dice: no temerá mi corazón. ¿Cuándo es de que tu corazón está confiado? Cuando la palabra del Señor está ¿qué? Adentro. Así que si la palabra del Señor hace rema en tu vida, alabado sea el nombre del Señor. Si la palabra del Señor hace rema en tu vida, pasarán cosas grandes, pasarán cosas poderosas. Si usted permite que Dios tome el control de toda su vida, usted empezará a ver cómo Dios ordena todas las cosas. Cuando usted mira la palabra en el libro de Génesis capítulo 1, la Biblia dice que 6 días le tomó al Señor formar todo, y lo hizo con la palabra. Con esa palabra el Señor empezó a decir: sea la luz, y la luz se empezó a hacer. Alabada sea la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios se suelta, las cosas se tienen que ordenar. Todo se ordena con la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros queremos que nuestra vida también se ordene, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro trabajo, todo, la palabra del Señor tiene el poder de ordenar ¿qué? Todas las cosas. Por eso es de que la Biblia dice, le dijo a Josué, léase conmigo Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8. La Biblia dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, que nunca dejaría de hablar ¿qué? La palabra. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuántos quieren que todo les salga bien? Vamos a hacer así. Queremos que todo nos salga bien, ¿sí o no? Por muy pequeñas las cosas que emprendamos, queremos que todo nos salga ¿qué? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que la palabra del Señor esté ¿qué? En nuestra vida. ¿A qué horas? En la mañana. Miren lo que dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme con lo que todo en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Contigo tiene que estar que de día y de noche. No puedes apartarte ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tienes que seguir ¿qué? En la palabra, todo el tiempo en la palabra, porque entonces todo te va a salir bien. ¿Cuándo nos salen mal las cosas? ¿Cuántas veces usted le ha dicho algo a sus hijos y los niños, como son bien obedientes, usted le dice: no toque eso, y parece que le dijo: tóquelo, y van y ¿qué? ¿Por qué no le salieron bien las cosas a los niños? Porque no guardaron ¿qué? La palabra de los padres, ¿sí o no? Entonces es lo mismo con nosotros. Guardamos la palabra de Dios y vamos a empezar a fluir. Vamos a empezar a ver cosas grandes. Vamos a empezar a ver cosas poderosas. Por eso el Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad. En el libro de San Juan 8, 31 dice la Biblia, 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cuántos quieren caminar en libertad? Porque el caminar en libertad te da el privilegio de poder hacer todo. Cuando usted tiene paz, usted puede hacer las cosas mucho mejor. Cuando usted siente el gozo,
Usted puede, cuando usted tiene la paz, oiga, usted puede estar tranquilo, ¿sí o no? ¿Cuántos necesitan esa paz? Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados y ¿qué? Cansados, y yo os haré descansar. Solamente Cristo te puede hacer descansar. Póngase de pie. Entonces el Señor es el único que nos puede hacer descansar. Yo quiero